es mejor ciudadano que los no propietarios. Entonces, Sí. claro, uno es más completo como ciudadano si es propietario, por una serie de razones que explica la filosofía política liberal. Aunque usted desde el principio en el libro cita una frase del Levítico que ya nos deja un poco atónitos. Bueno, no, yo creo que también cito a John Stuart Mill en el sentido de que la tierra realmente, cuando se trata de la propiedad de la tierra, es un bien muy diferente a otros bienes. Es decir, la tierra es limitada, completamente limitada, y es la herencia del género humano. Un poco, si uno lleva esto a sus consecuencias reales, está en el Levítico: la tierra no puede ser de nadie, definitivamente. Entonces sí, está bien la idea de que la tierra puede ser de quien la trabaja, porque quien usa de ella para simplemente acumular poder político o acumular una riqueza al futuro y deja a mucha gente sin el acceso a esa tierra, los deja al margen, pues realmente no tiene por qué realmente ser propietario. Esa discusión que usted abre con el Levítico, usted la pasa a unos campesinos comunistas, a unos campesinos conservadores y a otra serie de campesinos incluso afiliados a una concepción del Partido Liberal y de militancia liberal. ¿Cómo se dio ese entramado en Colombia? ¿Cómo eso termina siendo un entramado de conflicto agrario que termina en conflicto incluso armado? Bueno, eso ya es un tema posterior, digamos. Yo creo que el tema del conflicto armado tiene que ver más ya en la época de la violencia y con un tipo de campesinado específico que son los colonos. Yo sostengo ahí en ese libro que la izquierda marxista, por ejemplo, la izquierda revolucionaria de la época, no tenía, porque no había probablemente el acceso a un conjunto de conceptos sobre qué son los colonos. Se sabía que pueden ser los arrendatarios, por ejemplo, de las haciendas. Se sabía, es decir, había muchas categorías sociales, pero el colono realmente no estaba muy clarificado, llamémoslo así conceptualmente. Más claros fueron curiosamente los liberales y los gaitanistas, por distintos motivos, los comunistas no tanto, porque los comunistas también luchaban con esa noción de que no queremos hacer propietarios a los campesinos porque se aburguesan y no van a ser los aliados de la revolución proletaria en el momento en que se logre establecer la alianza con la clase obrera, digamos. Entonces aquí hay mucha confusión sobre eso, pero también se debe a muy poca información. Realmente la masificación del problema se conocía muy poco. Tenemos como una especie de contexto, de cuadro en el que hay unos campesinos de diversas afiliaciones políticas, a una estructura o una superestructura jurídica de un Estado que en sí mismo es un Estado débil y limitado, que no logra poner orden ni siquiera tiene idea de cómo se compone un catastro o cuál es la información real del catastro, una ausencia de archivos y de prácticas jurídicas fiables. En esa medida podría decirse como una especie de comprobación de facto que los poderes locales han sido más fuertes que el Estado central en el ordenamiento de la tierra, de la propiedad de la tierra como tal. Yo creo que sí, pero yo, digamos, sería más específico en el sentido de que las sociedades locales, más que los poderes así, sino las sociedades locales en esta época al menos fueron mucho más fuertes que el Estado central. Y los poderes locales, o lo que uno podría llamar los poderes locales, son la sociedad que ocupa cargos administrativos, ¿no? Son los alcaldes, los policías, que están tan ligados a unas estructuras sociales sumamente fuertes, fácticamente, simbólicamente, ideológicamente. Entonces, claro, el Estado tenía aquí unos discursos muy progresistas, pero cuando aterrizaba eso en las sociedades locales, la gente o no los oía o no los quería oír, y sus representantes directos en el poder pues sencillamente no los aplicaban. Usted escribe un libro que es sobre la década de los 30 y al principio nos decía, frente al tema de por qué volvernos a plantear este asunto en el año 2010, 2011,
Y claro, estamos frente a una ley de restitución, de reparación de víctimas, de restitución de tierras, etcétera, y volvemos y nos encontramos en este digamos, contexto. Pero lo que uno descubre cuando al calor de su trabajo y es el seguimiento, es que incluso esta nueva ley en la que el actual gobierno se enfrenta a trabajar, pues sigue que teniendo los mismos problemas. No tenemos claridad del catastro, no tenemos claridad de los poderes locales y las sociedades locales, como usted lo acaba de aclarar. ¿Cuáles son las perspectivas reales de superar el problema agrario? Perdóneme, se lo pongo incluso de otra manera. Usted se centra básicamente en regiones como Biotá, Sumapaz, el Tolima, que siguen siendo zonas conflictivas importantes y muy representativas del problema agrario, más el asunto del conflicto armado. Sí, pues mire, realmente la ley actual, muchas veces las leyes lo que muestran son intenciones de buena fe de los gobernantes. Yo no en ningún momento digo que la ley 200 del 36, por ejemplo, hubo ninguna mala fe. No, puede haber ingenuidad y puede haber el juego típico de cualquier sociedad liberal, políticamente hablando, como la colombiana, de las transacciones en el Congreso, entre fuerzas, etcétera. La actual ley de restitución yo creo que va a tener esos mismos problemas o problemas aún más graves. Digamos, restituir masivamente, por ejemplo, yo he oído la cifra de 4 millones de hectáreas en un país en el que, como sabemos muy bien, el sistema registral y catastral son, para decirlo menos, sobre todo en esas zonas, son opacos, donde no hay ninguna transparencia, donde más bien por esa falta de transparencia es que es un incentivo a la violencia, que no tiene que ser directa, así, sino hay formas de coacción en que salió la gente. Va a ser sumamente difícil. Realmente yo creo que mientras Colombia no tenga un catastro, y ya el catastro implica una voluntad política muy fuerte, no es un tema técnico, es un problema de voluntad política de que el catastro sea real y los sistemas registrales que hacen que la propiedad, las transacciones, los títulos, etcétera, sean completamente abiertos a la opinión, a la gente, al que quiera saber este predio de quién es. Pero en Colombia eso es como sabemos. Oí el otro día al ministro de Agricultura que el 40% de los predios que hay en Colombia no tienen una claridad en cuanto a la titulación. Eso es terrible y eso es un drama político para este gobierno y para los que sigan. En esa, digamos, perspectiva, su trabajo es un trabajo histórico, pero con clara intervención, digo intervención con clara capacidad de intervenir en el debate político contemporáneo. Sí. ¿O me equivoco? No, pues no se equivoca, porque yo lo que trato de mostrar es que prácticamente desde la conquista española hasta nuestros días... De hecho, usted afirma que estamos en el mismo problema del siglo XVIII. Cargamos problemas de ese estilo, sin duda, al menos desde el punto de vista jurídico. El cambio de la tecnología, la aerofotografía, etcétera, sí, tenemos unos instrumentos de medición, etcétera, de control, de información. Es obvio que el Estado colombiano hoy sabe mucho más de lo que sabían los virreyes pero españoles. Sigue siendo limitado. Pero evidentemente, claro, ese saber no es suficiente, pero ese saber sigue siendo además incompleto en términos relativos. Esto está relacionado con algo que usted ha planteado en algunos debates sobre el hecho de que en Colombia no se ha cerrado la frontera agropecuaria. Bueno, la frontera agropecuaria sigue un poco abierta. De hecho, digamos, si no es... hay dos grandes disposiciones o dos grandes normas inmensas. Una tiene un origen, creo que en el gobierno del presidente Barco, otra más reciente en la Constitución del 91, que, digamos, cerró la frontera para los blancos, llamemos así, entre comillas, al crear los territorios de lo que se llaman las negritudes y los territorios indígenas. Pero realmente en este momento lo que estamos viendo es que hay el argumento de que hace falta tierra en Colombia y que hay que entrar a esos territorios, y siempre ha sido así, digamos, uno nunca cierra del todo la frontera, porque es obvio, me parece a mí, que ni los indígenas, ni los afrocolombianos
o afrodescendientes tienen la capacidad de ellos de defender esos territorios. Hay muchas leguleyadas, para decirlo francamente, en que esos territorios pueden ir siendo desposeídos, y el Estado colombiano no tiene evidentemente los instrumentos para hacer cumplir la ley en muchos lugares del Chocó o del Vaupés o del Caquetá en términos de lo que estamos hablando. Entonces sí, hay un problema muy complejo, pero en general ya la frontera se está cerrando. Hay una conexión en que este intento de última reforma que aparece ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos, que proviene básicamente del Partido Liberal, así esté en el marco del Partido de la U, tenga una relación con el gobierno de Virgilio Barco que usted acaba de mencionar, o el periodo que ocupa su libro, el periodo de Olaya Herrera y López Pumarejo. Pareciera que la izquierda del Partido Liberal ha tenido un compromiso importante con este asunto de ordenar lo agrario. ¿Es así? Sí, uno podría decir que en general en la izquierda liberal desde la época por lo menos de Murillo Toro, en el siglo XIX hay una conciencia muy clara de que a este país lo aflige la extrema desigualdad en la distribución de la tierra, de la propiedad de la tierra. Eso está muy claro en Murillo Toro y llega hasta nuestros días. Pero me da la impresión de que a lo que se está matriculado el presidente Santos en términos agrarios es a la escuela que él tuvo muy importante en la Federación de Cafeteros, que no es propiamente una escuela liberal, es más bien una escuela católica, conservadora, que mostró, digamos, sus virtudes en el pequeño caficultor del cinturón cafetero del centro del país, del centro occidente de Colombia. Yo creo que él se afilia mucho a eso, y por el otro lado, pues yo creo que él sí es una persona de un talante completamente liberal, por su formación familiar y personal y posterior, sin duda, y entonces esta idea de restituir, porque por eso se llama de restitución, pues yo creo que encaja muy bien en la justicia o en la noción de equidad social que él tiene, pero no creo, yo no pondría a Juan Manuel Santos para nada en la izquierda liberal. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Cree usted que problemas actuales como el de la minería ilegal van a aumentar el problema del control catastral agrario? No me cabe la menor duda de que ahí estamos incubando otra oleada de homicidios, de reyertas con armas, de problemas complicados. Ahora, ¿qué forma tome? Pues no tengo la bola, pero sí, evidentemente creo que ahí se está ya generando todo el caldo de cultivo que ya conocemos y que hemos repetido una y otra vez. Realmente la frontera minera va a implicar por fuerza migraciones internas, migraciones de gente desposeída, problemas de ocupación de la tierra, problemas de distintos tipos muy complejos, que si no se atienden con tiempo, pues de nuevo vamos a tener fenómenos parecidos a los que a lo largo de nuestra historia hemos tenido. Profesor Marco Palacios, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. No, les agradezco mucho, me alegra mucho estar aquí en la universidad.